Les damos la bienvenida una vez más a nuestro encuentro que viene a dotarnos de una capacidad diferente antes de la llegada del Shabbat Kodesh, a partir de las sabias reflexiones y palabras profundas del Rav Boldre. Estábamos estudiando algo que realmente suena muy profundo. Todo esto lo vamos a decir eh, para teníamos una memoria, en memoria de, pero ahora se me fue el nombre, enseguida nos va a volver. Y por la refugia extrema de todos los enfermos, enfermas de Am Israel, quiera el Kadosh Baruj Hu enviarles su pronta recuperación en estos tiempos que son realmente complejos y donde aparentemente todos estábamos convencidos de que la realidad había cedido ante el cuidado de las personas. Pero bueno, se ve que estos virus que están atacando casi a mansalva a toda la humanidad también forman parte de este escenario. Quiera Kadosh Baruj Hu permitirnos a nosotros tener, eh, bueno, Besoroto Bot ante todo. Estudiábamos entonces del Rab con respecto a un punto muy particular que hablaba acerca de lo que eran la sabiduría en general y no solamente el conocimiento de la Torah. Decía el Rab, la última clase, les recuerdo, באשר לחוכמה, אשר לשאר החכמים שאינה אלא חלק החיצוניות שלא נכלל בתורה. Con respecto a la sabiduría, decía, para los restantes sabios, que no es parte de la hitzoniut, de todo lo que forma parte externamente de la esencia del ser humano y que no está incluida en la Torah. Tenemos Jochma y tenemos Torah. Tenemos dos escenarios diferentes, obviamente, en el cual nosotros no podemos eventualmente confundirnos, ¿no es cierto?, con todo este tema, porque obviamente entre Torah y Jochma hay una diferencia pero, sumamente sugestiva. Entonces dice, con respecto a la sabiduría, decía el Rab, nosotros no debemos eventualmente anular esa sabiduría, porque no debemos anular en general, decía el Rab Volve, algo que es digno en este mundo, sino que tendremos que discernir muy bien entre lo bueno y lo malo que hay en ese aspecto. Las palabras de los Jajamim nos decía el Rab en forma muy concreta que Jochma Be'edom también, Jochma Be'edom, en otro lugar dice Jochma Be'goim también, que existe la sabiduría en Edom, en Roma, por supuesto que lo puedes creer, tú puedes confiar en eso, dice el Midrash. Pero por otro lado, la Torá sagrada ha advertido, Upen Tisá eneja Shamaima, pero no sea que tú eleves tus ojos, le dice Kadosh Baruj Hu al pueblo judío, hacia los altos cielos, y vas a ver el sol y la luna y las estrellas, todos los ejércitos del cielo celestiales, y entonces, ¿qué vas a hacer? Benidachta, te vas a apartar, te vas a reverenciar a ellos y los vas a servir. Dios los puso todos ellos para todos los pueblos debajo de los cielos. Quiere decir, Akadosh Baruj Hu puso esos astros, no para que tú les temas, sino para que tú emplees esos astros para un beneficio adicional, como es el determinar los meses, etc. Pero en última instancia, que en este caso, Akadosh Baruj Hu hizo una diferencia. Alam Israel está advirtiendo que no se desvíe en pos de ellos, mientras que no puso esa advertencia en los no judíos. Y por lo tanto, ellos pueden eventualmente equivocarse en pos de estas tendencias, el horóscopo, el zodíaco, etcétera, etcétera, etcétera. Y que en última instancia dice, esas cosas lo sacan a la persona de este mundo, ¿no? De la misma manera que Jochma Be'edom Ta'amin, de la misma manera que la sabiduría en Edom, quiere decir en Roma,
puedes creer seguro que existe. Ahora bien, y los dos, decía el Rab, son verdad. Por un lado, Amadá Meduyak, la ciencia exacta, es una sabiduría. Les recuerdo lo que nos decía. Pero por otro lado, dice, en el centro de la vida, de las naciones del mundo, ¿qué decía? Está el mundo, pero no el creador. Y toda la base de la sabiduría del mundo es solamente el mundo presente que tenemos delante nuestro y toda la creación que salió de su voluntad ilimitada y sin fin del Kadosh Baruj Hu. Pero eventualmente, cuando el centro de atención es el mundo, entonces muchos de los supuestos, decía el Rab, son por supuesto casi sin sustento a ese nivel y por lo tanto, ¿no es cierto? La mayor parte de las conclusiones pueden resultar o resultan ser equivocadas. El objetivo de esa sabiduría no es descubrir la sabiduría del Creador, sino es el aprovechamiento y el ensanchamiento de los tesoros de este mundo y basarse en él. Y por lo tanto, esa sabiduría lleva a una contradicción de la existencia de Dios y de su descubrimiento. Y dice él, esto era verdaderamente sabiduría, pero es un problema, hay un peligro que acecha en ella, tanto desde sus bases como sus conclusiones. Y entonces tenemos que ver esa sabiduría con un ojo crítico, estar alerta permanentemente para que obviamente nos podamos evitar de esa mavat, de esa mirada mundial de las naciones del mundo y todo lo que eso conlleva. Y aquí al Rab es donde llegábamos nosotros y queríamos compartir una nota al pie. Dice, en última instancia, lo que nos ayuda a descubrir las señales de la sabiduría divina en este mundo es, decía él, que podamos incrementar dos caminos. Uno, emuná, que es la fe, y el otro es la ira, el temor. Y aquí hay una nota al pie muy interesante y creo que vale la pena que compartamos hoy antes de avanzar a la próxima puerta de este sistema que habla acerca del hombre. Mira, Ejreach dice Levarer Khan, es casi nuestra obligación aclarar aquí un punto en el cual la mayor parte de las personas dudan y que es el lugar del estudio de la ciencia. Me'ain efsharut leakif et hanושא כאן, dice, no tengo la posibilidad de poder abarcar todo este desarrollo aquí, pero quiero decir lo que yo considero como las bases sustantivas y en una forma muy abreviada. Atención, ¿debo estudiar ciencias o no debo estudiar ciencias? ¿Qué dice este hombre adelantado en el pensamiento de un mundo que prácticamente se ha cerrado, ha estrechado sus filas cada vez más con respecto al mundo de la ciencia o al mundo científico en general? Estoy hablando del mundo solo Torah, porque sabemos que en el pueblo de Israel, desde 1850 aproximadamente en adelante, desde el momento de la revolución industrial, cupieron dos movimientos de pensamiento. Uno que decía Torah in derech eretz, quiere decir la Torah sagrada como prioridad, pero también acompañada de derech eretz. Derech eretz en este caso se llama un estudio secular, mientras que el otro camino que fue afirmándose cada vez más y más en las yeshivot de Lita era solo Torah. Entonces tenemos Torah en derech eretz y solo Torah. Torah en derech eretz era aquella que decía, yo puedo estudiar algo secular porque necesito tener una profesión para la cual trabajar. Muchos veían que eso era completamente inútil, porque la única profesión que tiene que tener el Yehudí eventualmente es solamente saber Torah. Vamos a ver lo que dice el Rab. Desde el punto de vista klal israelí, quiere decir lo colectivo a nivel israelí,
La forma verdadera del Clar Israel, del pueblo judío, el pueblo de Dios, es algo que se preserva precisamente en lo que es la educación toraní tabor, en la educación toraní de la Torá, religiosa, pura, sin ningún tipo de mezcla. Los lugares de Torá, en donde se ocupan solo de Torá, son también los lugares tan singulares para hacer reposar allí la presencia divina en Israel. Y de esta manera, esos lugares actúan como un modelo, como un ejemplo para la esencia del clan Israel. Pero, Has Bileaskir, quiera Dios que no lo podamos mencionar, no quedaba un lugar, ni siquiera un lugar en el mundo consagrado solamente de ese Torah. Dice, Has Bileaskir, pero dice sí, y quiero que no me malinterpreten. Si no quedaría ni siquiera un lugar en el mundo consagrado solamente al estudio de la Torá, no solo que la Torá estaría siendo olvidada de Israel, Dios nos permita, sino esto representaría la pérdida de la forma del pueblo de Israel y un jurbán, una destrucción, una ruina más grande que todos los jurbanot, que todas las destrucciones del templo que que pasaron por el pueblo hebreo. Interesante. O sea, es lo primero que dice que sí, quedaría un solo lugar, ni siquiera un lugar donde se estudie la Torá, el Taharat Torá, esto sería para él, lo escribe como un Jurban. El segundo punto en este pensamiento muy singular, dice el Rab, Kolma Amin, Betorah Min Hashamayim, toda aquella persona que cree en lo que es ese componente esencial. Cuando hablamos de Torah, hablamos de Torah Min Hashamayim, Torah celestial, una Torah que proviene del cielo, quiere decir, proviene de la mano del Creador al corazón del hombre. Por supuesto, Moshe Rabbeinu escribió los 5 Humashim de la Torah. Desde ya, Akadosh Baruj Hu necesita alguien que transcriba todo su texto. Pero la Torah es Shammai, Mina Shammai. Entonces, toda persona que cree en el concepto de Torah celestial debe saber y creer que Torah Levad dice que la Torah, solo la Torah, tiene demasiado poder para poder proponerle al hombre, el hombre adulto completo, ya sea de Ben y Mashem, Ben y Manashim, ya sea ese hombre en ese vínculo con su creador o su vínculo con otras personas, Baal Tebunar Rehabá, que sea una persona, por ejemplo, ya sea una persona con grandes conocimientos y gran capacidad de estudio y de discernimiento, o Pikhut, Ben Bemile de Shmaya, Ben Bemile de algo. Quiere decir, y que sea una persona muy sabia, muy astuta, muy perspicaz en todo lo que sean Milei de Shemaya, en temas inherentes al cielo, así como en temas inherentes al mundo. Sabemos que eso es, la Torah puede darme a mí todos esos contenidos. El nombre Yeshiva, Yeshiva, como son las Yeshivot, recae ese nombre solo sobre un lugar de Torah que se ocupan de él en la Torah y en Idat Shamayim solamente. La autoridad, la potestad de la Torah no acepta dos poderes, uno del Kodesh, uno de la santidad y otro del Hol, de lo profano, de lo común. Y esto es el sentido de Ein Od Milvado, como decimos en el Aleinu Shabeach, dice Rabolve, no hay otro excepto él. El punto número 4 en este resumen dice, la realidad casi obligatoria para nuestra generación, como ocurre con todas las generaciones, que se hallen en esa generación Talmidei Jajamim, sabios verdaderos, como lo hemos descrito
precisamente en este pórtico cuarto y tercero anterior. Y esto es un nivel de pikuach nefesh para todo el pueblo de Israel. Si no existen talmidei jajamim verdaderos, estamos, Dios nos permita, perdidos. Es una operación salvataje. Los que guardan la Torah y la observan, be'emuná, shomrei Torah be'emuná, los que cuidan la Torah y la fe, rofim u'mehandesim, los médicos y los arquitectos, ma'alai, es un nivel, es una virtud que se encuentren. Ahem be'edram, pikuach nefesh tichal Israel. Quiere decir, una cosa es talmidei jajamim amitim, que haya personas que cuiden la Torah y la emuná, que haya médicos y que haya arquitectos, es una virtud cuando se encuentran. Pero en su ausencia no hay pikuach nefesh, en su ausencia no hay pikuach nefesh para el plan Israel. Shitato shel Agaon. Acá cita curiosamente a Rav Shimshon Rafael Hirsch. El método del sabio europeo 1808-1888 en Frankfurt, que fue el adalid, el Rav Hirsch, de lo que era Torah Inderejeres. Entonces lo cita aquí. El método de Rav Hirsch de esa Torah acompañada de estudios seculares fue comprendida por medio de los grandes de Israel, por cuyas bocas nosotros vivimos, como una Horaat Sha'ah. O sea, Rav Hirsch lo planteó, dicen los sabios de Israel hoy en día, como una indicación para ese momento. Era una propuesta temporal. Uray, hi bitkufa gam kaet, bemekomot, dice, pero también ella hoy sigue con toda su propiedad y toda su autoridad en muchos lugares, en muchos círculos, donde a veces no se puede proponer, no se puede dar un jinuj, una educación toraní pura, con la condición de que en ese lugar se estudie Torah como punto principal y escala clalit tofel. Y ciencias en general quiere decir conocimientos generales como segundo nivel o menos importante. O sea que hoy en día, el Rab Wolbe dice, hoy en día tenemos que seguir esa tendencia. No nos podemos quedar en el siglo XIX. Hoy estamos en el siglo XXI y en última instancia tenemos que saber que se puede seguir haciendo de la Torá lo principal y de las ciencias lo menos importante. Ahora bien, el punto sexto, son 9 en total, nos dice Minekudat Mabata Yahid, desde la perspectiva del individuo. También en nuestra generación puede, en nuestra generación particularmente, la Ascalá Clalit, quiere decir el conocimiento científico en general, puede generar un daño espiritual, más allá del peligro que puede haber en todo lo que es el estudio de métodos materialistas con los cuales nos encontramos en todas las ramas de la ciencia. También el estudio para poder alcanzar una Teudat Bagrut, quiere decir un certificado de haber finalizado los estudios secundarios, trae como un deseo mugdar, definido hacia el mundo. ¿Qué quiere decir? Una carrera. Quiere decir disponer de un lugar honorable en la Jebra, con un título en la sociedad, con un título y diversos aspectos que generan esa vida profesional. También aquel que se entrega después al estudio de la Torá solamente en las crisis y grandes dificultades, esa persona tiene que verdaderamente estar sostenido si verdaderamente quiere tener el mérito de una Torá verdadera. Estos son los conocimientos obligatorios para toda persona en Israel, dice el Rab.
Asafá Meduberet, la lengua que se habla en el lugar. Musag y Niflaot Aboré, algún concepto de las maravillas del Creador que se revelan en la naturaleza y fundamentalmente en el cuerpo humano. Musag Bidvrei Yamin, quiere decir un concepto de lo que representa la historia. Heshbon, matemática. Interesante toda la perspectiva que ahora nos revela el Rav de Volve. 8, el punto número 8. Geonei Eretz Yehidei Segula. Los sabios, los Geonim, que son Yehidei Segula, que son personas muy singulares, que Yadam Rab, que han logrado reunir verdaderamente Beyediot Glaliot, y es decir, personas que son Yehidim, que son casi únicos, que han logrado reunir dentro de sí ese conocimiento general, se encontraron siempre entre nosotros. Pero hasta aquí no hemos escuchado sobre Geonei Emet, sobre esos sabios verdaderos que fueron educados sobre el iluminismo, la inteligencia, en las generaciones últimas. Alemania nos va a demostrar que la Shitá de la Torah con Derech Eretz, como decía Rav Hirsch, agrego, que el método de Torah con Derech Eretz, con un estudio secular, no tuvo éxito para dar ni siquiera un gaón, quiere decir un sabio equiparado con los sabios de la Torah. Un sabio que con todo el detalle del cuidar las mitzvot llegó a una situación del olvido de la Torah. Y estamos hablando aquí no de personas comunes, sino de Geonim, de Madregot a Hafetz Haim de Hazon Ish. Quiere decir, estamos hablando del nivel de Hafetz Haim y el Hazon Ish, Sejutam y Gemale. Ahora dice el Rab, Im yale aladat leakim mosat leishtalmut betorah u'bemadá gam yachad. Y si por alguna de esas circunstancias se nos ocurre elegir una institución de Ishtalmut betorah u'bemadá gam yachad, donde podamos combinar el estudio de la Torah y de la ciencia, con la propuesta de poner Gidolei Torah para poder generar allí grandes sabios de la Torah, personas expertas, personas que entienden en el Shas, tanto en la Mishnah como en la Gemara y en los Poskim. Y junto con esto, también son hombres de ciencia, pero mamash mubhakim, o sea, con muchísima dedicación, y que sean yereim ushlemim, y que sean temerosos y completos. Al Zot dice, sobre esto escribió Marán Rab Rabanan Rab Simcha de la Saba Katisha Mikele, escribió el maestro de los maestros, el Rab Simcha de Asaba Mikele, el maestro, el abuelo sagrado de Kele, Simcha Zizel, Enano Bedora Yatomazé. No tenemos en nuestra generación huérfana, esta generación tan huérfana, Asher Rabu Geonim Bejol Iru Bejol Kfar Katan, dice, donde se han incrementado muchísimos los Geonim, los sabios en cada ciudad y en cada aldea pequeña. En Bishirujal, Lenael y Shivakazot. No tenemos nadie que pueda dirigir una yeshiva de este tamaño, de este calibre. Rak Gaon quemó a Ramban, ¿no? Solamente un genio, como Rabbi Moshe ben Nachman, decía el rabino de Kelem, Asheraya Gaon Behemet Ubal Musar Gadol, que era un Gaón, un sabio verdadero, y que tenía un Musar Gadol, un componente ético fundamental, Beda'at Rehabá, y ese conocimiento tan amplio y tan estructurado desde el punto de vista de su relación con la ciencia, veía Holidrosh Difne Melech Besalim, podía hablar delante de reyes y ministros. Él era el único que podía, Lachsom Pi Peritzim Ba'am, era el que podía cerrar las bocas de los que se desbocaban en el pueblo y la Fojle Babam Letov, y podía obviamente transformar su corazón en el bien.
Interesante la cita que trae el Sefer Jochma u Musar. Este es el libro de la Jochma y el Musar, mostrándonos, obviamente, no que es imposible. Lo que creo que dice Rapolve, y lo que estoy entendiendo también en cualquier circunstancia, es que hoy en día, a no ser como dijo Rabino de Kelem, si tuviéramos la figura de un Rambán, seguramente podríamos pensar en esta configuración de Torah Umadá, la Torah y la ciencia. Para los que obviamente incursionamos en ese mundo y lo hemos tratado de hacer, bueno, el mundo, aún para lo que hemos incursionado en eso, queda incompleto, porque siempre queda incompleto, de una u otra manera. O sea, no podemos percibir que no nos podemos dirigir 800 años atrás y verlo a Rabbi Moshe ben Nachman hablando delante de reyes y ministros, y por otro lado escribiendo su Perusha, la Torá, u otras explicaciones realmente elevadísimas. Pero bueno, no es fácil el camino de la Torá con la ciencia secular. No, no es fácil. A veces uno brilla en alguna cosa, pero no brilla en lo otro. Bueno, ojalá pudiésemos llenar todos los espacios y en última instancia, bueno, eh, poder, poder cerrar esos círculos que son obviamente círculos más que nada desafiantes, ¿no? Muy desafiantes. Pero bueno, hoy estamos con esa esperanza eventualmente. Así que bueno, quería compartir con esto este Mahamar Shishi, este sexto exposición que habla sobre el clan Israel. Bueno, y ahora vamos a entrar en un punto muy complejo, que es el Sha'ar HaShvi'i, quiere decir el, eh, el séptimo Sha'ar, el séptimo componente, aquí trae el Rab, y que habla acerca de lo que es la muerte. Amables. Y aquí también vamos a aprender una lección más. Nos dice entonces el Sefer HaYashar, es un libro, el Sefer HaYashar, que fue atribuido a Rabbeinu Tam, el nieto de Rashi. Dice Rabbeinu Tam en este libro, y este mundo en el cual nosotros vivimos se asemeja a una cueva en el desierto que es subterránea. Y esta mehará, y esta cueva, Yachshova Shohenba, podrá pensar aquel que está dentro de esa cueva que no hay otro mundo excepto ese, porque él vive allí y está bajo la tierra, porque nunca pudo ver lo que había por fuera. Pero si hubiera salido de allí, él hubiera visto y contemplado continentes amplísimos, y los cielos, y el mar grande, los océanos, y las luminarias y las estrellas. Así es, dice Rabbeinu Tam, el hombre en este mundo. El hombre en este mundo, en el Olam Hazé, piensa que no hay otro mundo. Y si saldría de él, podría ver el ancho mundo del mundo venidero y lo que representa lo hermoso, lo maravilloso de la dignidad de su grandeza. Interesante definición. Aquel mundo es un mundo clal, general, que es mucho más grande que nuestro propio mundo. Y cuando nosotros tenemos la intención desde un principio de podernos allegar a ese clal, a ese lugar general, que es el mayor todavía de todos los clalim que estudiamos y que conocimos hasta aquí. Pero no estamos hablando aquí del mundo venidero, sino sobre el punto del pasaje de un mundo a otro, que es la acción que hace
la última acción que hace el hombre en su vida. Ese pasaje del mundo presente al mundo venidero. Y que eso es la última acción que hace el hombre en su vida. Y que esa acción se llama la muerte. El comienzo es Bedabar al-Rajok, mi amor. El comienzo es a partir de algo que está muy lejos de la muerte. Hablamos de Isurim. Isurim significa lo alenu, sufrimientos. A partir de ellos, nosotros ya podemos discernir que algo invade nuestro mundo y nuestra vida. Yoter, klal, yoter, makif, neolamat. Quiere decir, Shemit parece el toj olamenu bejayenu, klal, yoter, makif, neolamat. Cuando aparecen los sufrimientos, hay algo que invade, irrumpe en nuestras vidas. Algo mucho más de lo que nos rodea de este mundo presente. Dice el Rab, volve. Cuántos dolores y cuántas enfermedades son parte, Dios me permita, de bebés. Desde el comienzo de sus primeros pasitos hacia la vida, deben aprender que no es el placer ilimitado el objetivo natural de la vida. No debemos ver en una enfermedad y en la angustia que ella provoca un fenómeno negativo solamente. Existe, dice Rambolve, quien como él podría definirlo en última instancia, por toda su historia en particular, un aspecto positivo existe en los Isurim, el sufrimiento. Javivin Isurim, dice la Gemara de Sanedrín, la discusión entre los sabios. Amados son los sufrimientos, porque ellos representan una mejorá, una queja, una protesta sentida muy bien sobre un deseo, como si tuviéramos eventualmente nosotros una shlita bil'adit como si nosotros somos los que tenemos un dominio absoluto sobre nosotros mismos. Y no es así, lamentablemente. De repente, el hombre se da cuenta que hay una mano oculta que lo gobierna a él, en su cuerpo, en sus órganos, en sus miembros. El ser humano está siendo exigido desde los cielos elevados, Midat ad-din, Nitzevet leomato. El atributo del rigor está allí frente a él. Y los isurim, los sufrimientos, no vienen sobre el hombre, sobre cada persona, solamente desde afuera. Dice el Yarkut Shimoni, Ayom Ben Orahu, trágico y conmocionante es él. Este es el hombre que suele Sholet Behol Mashemara Kadosh Baruch Hu. Es el ser humano que domina todo lo que el Creador ha hecho. Mimenu, Mishpato, Beseeto, Yatse. Beshah Shehu Jotea Kadosh Baruch Hu me vi alav Mekufo. Dice, a partir de él, de ese hombre que se considera como que gobierna, que es dueño de todo lo que creó Dios, a partir de esa acción saldrá su juicio. En el momento que él habrá de transgredir la voluntad de su creador, entonces estará generando todo ese sufrimiento corporal. Así un rey de carne y hueso, cuando está actuando sobre sus esclavos en forma tiránica y trae sobre ellos Maglebim, Bejabalim, Berodeotam, y trae látigos y trae cuerdas, etc., y golpea sobre ellos. Pero el Kadosh Baruj Hu no es así. Cuando el Kadosh Baruj Hu quiere Lirdot, dominar al ser humano, Migufo Shel Adam Rodeoto Umeasi. Lo hace a partir de su cuerpo. Quiere decir, en última instancia, el rey, a diferencia lo hace, y ahora, perdón que lo traduje mal, lo hace con imposiciones, con dictámenes.
Kadosh Baruj Hu no tiene dictámenes contra el hombre, lo único que hace es utilizar ese cuerpo para que el hombre sienta lo que está pasando dentro de él. Ena y Surim Baim el Adam y Bahutz. No vienen de afuera, como le está pasando al faraón aquí, tanto como la sangre, las ranas y los piojos y las bestias salvajes y la mortandad, etc. Todo eso son fenómenos exteriores. Pero en algún momento Kadosh Baruj Hu va a tocar el cuerpo y el alma del faraón. También nos dice el Rabolve, Midat Adin Amit Galeba y Surim. Ese atributo del rigor que se nos pone de manifiesto en todo este escenario que se llaman Isurim, los sufrimientos, y nosotros tenemos una noción de lo que representa el sufrimiento. Tal vez no podemos entender todo, es verdad, pero que en última instancia cada uno de nosotros ha pasado instancias, ojalá que nunca, pero en última instancia está pasando instancias y circunstancias que uno ha probado en carne propia lo que es el sufrir. Dice Meatzmiotosh el Adami, ese atributo de rigor que se revela en los Isurim. Isurim quiere decir que hay un sufrimiento. En este caso se sufre profundamente. Nace de la esencia del ser humano. Enaje de Barzar. El sufrimiento de la persona no es algo ajeno a él y que le viene, como dijo al hombre, de afuera. De aquí, She'en be'iev sharrib ot ba'isurim. Dice, de aquí tendríamos que saber que es imposible y casi imposible también. Libot quiere decir rechazar los sufrimientos, patearlos, ¿no? Darles una patada para alejarlos de mí, porque los sufrimientos son parte de una acción propia del ser humano, quiere decir de algo interior del ser humano. Y que cuando, por supuesto que Kadosh Baruj Hu implantó estos sufrimientos en el ser humano, también le dio la fuerza a la persona para poder soportarlos, para poder sobrellevarlos. Y mi menu, mis patobes, porque de él saldrá el juicio y todo lo que es eventualmente cómo yo voy a poder sobrellevar todo esto proviene de Dios. Entonces, me atzmo ubalo, todo proviene de mi ser interior y a Kadosh Baruj Hu me ha permitido, me ha dado a mí la fuerza de poder sostenerme frente a todo esto. Benatán a Kadosh Baruj Hu Baem Hayot le Kabel Isurim. Así dice, eventualmente, uno de los puntos esenciales de lo que dice Rashi en Perashat Beshalach. Dentro de poco vamos a llegar, estamos en Perashat Vayera, Bo Beshalach, dentro de 2 semanas. Figura Mathil Bayenaer, cuando Kadosh Baruj Hu sacude a los egipcios y al faraón adentro de la mar. Benatán a Kadosh Baruj Hu Hayut Kedele Kabel Isurim. Quiere decir que los llevó a ese lugar no muertos, sino vivos, para que ellos puedan percibir lo que es el sufrimiento. Una persona grande, importante, dice el Rab, por supuesto que habrá de deducir, de extraer, Hishul Be'aliyah, habrá de tener un crecimiento genuino, una elevación, ¿por qué no?, de los sufrimientos. Una persona pequeña, en este caso, tal vez se deje quebrar por los sufrimientos. Anelavim Beinam Olvim. Dice, aquellos que son ofendidos, pero que no ofenden. Esto dice la Gemara de Shabbat. Los que son ofendidos, pero que ellos mismos no ofenden. Shomeim Harpatan Be'en Beshivim. Escuchan su afrenta, los que hablan mal de uno, y no responden. Osim Be'abá Usmehim Be'isurim. Los que hacen todo por amor y se alegran por el sufrimiento. Sobre ellos está dicho, Be'ohabab, Etzet Hashemesh Bikuratot. Y sus amantes, los amantes de Dios, es como cuando el sol sale en toda su fuerza.
así como va surgiendo el sol en el despuntar del sol y cada vez va cobrando más fuerza, así estas personas. Y se revuelve, Zeta Shemesh Nikurato, dice la salida del sol en su mayor esplendor y fortaleza. Zeu, de Foala Gamur, eso es en la acción concluida, terminada. Quiere decir, es un punto que se llega donde no hay más nada por encima de él. Y por eso se llega a este punto. Los que están alegres, comillas, con sus sufrimientos. Todo esto, dice Rapolve, no deja de ser una ma'apeja, no deja de ser una revolución en nuestros conceptos. Y de no ser por este aspecto que podemos descubrir de boca de los sabios de la mística judía, no lo podríamos haber entendido jamás. Sí, Abefoal quiere decir que el grado más elevado del Poal, quiere decir de lo que es la acción, el nivel más alto, Villafutsu Mahayanoteja Jutsa, en el sentido de que todo lo que tú puedes verter, todo lo que tú puedes enseñar, todo lo que tú puedes sacar de ti hacia afuera, es todo eso con sufrimiento, con Sebel. O sea que aparentemente todo lo que soy está y todo lo que hago y cuanto uno se prodiga y cuanto uno pueda eventualmente transmitir a los demás y enseñar a los demás, todo eso es con sufrimiento. No hay otro camino. Y la cima del sufrimiento, por cierto, es la muerte. Nosotros sufrimos la muerte, dice Rapolve, porque la muerte toma de nosotros la vida en este mundo, precisamente. Y no hay cosa más fuerte que esta. No hay algo más doloroso que esto. Y por lo tanto, la mitad, la muerte, es de fuera Gamur, es la acción final, última, de la vida del ser humano. Dice la Gemara de Yomá. Hay tres voces que van de un extremo al otro del mundo. Y estas son Kol Galgal Hamá, la voz del, del sol, Kol Hamuná Shel Romi, la voz de la muchedumbre romana, Bekol Neshama Beshah Sheyotzean, así como la voz de la Neshama en el momento que esa Neshama abandona el cuerpo. De ellos, y hay quienes dicen una cuarta opción, Kol Leida, la voz del nacimiento. Aquí, nuestros Jajamim nos han descrito, obviamente, aspectos que se consideran como Poal Gamur Baola. Poal Gamur significa una acción final en este mundo. Y entre ellas, la voz de la Neshama en el momento que ella abandona el cuerpo. Porque en ese instante, Ishtahrelet Neshama, en ese momento, la Neshama se libera de ese tzimtzum, de esa contracción a la cual ella estuvo sometida adentro del cuerpo. Y a partir de eso llega la Neshama al Poal Gamur Shela, llega a su conclusión final, a la acción final. De todo esto, dice Rapolve, debemos entender que nosotros tal vez es verdad que sufrimos nuestra muerte, pero en nuestras manos está transformar la muerte en una acción muy elevada y muy honorable. Una acción akvidá beyoter, la más importante, la más fuerte, la más sustantiva de toda nuestra vida, porque en ella, talui, así, porque de ella depende la cumbre de Yafutsu Maya Noteja Futsa, que tus fuentes ahora van a irrumpir hacia afuera. Así es el primer punto, o los dos primeros puntos que hemos compartido de este pórtico, que de por sí me imagino
no debe ser nada fácil para ninguno de nosotros, pero que en última instancia sí es importante que no que sea fácil, sino lo bueno de todo esto es alguien que me hable de mi realidad, de todo aquello que forma mi mundo y de lo cual estamos acostumbrados a que de eso no se habla. Bueno, Dan Volve no está acostumbrado a ese mundo. Está acostumbrado de que hay todo lo que podemos y todo lo que debemos, lo debemos expresar, porque esa es la forma en la cual, con favor de Dios, vamos a poder llegar a un punto de inflexión, por sobre todas las cosas, que es Data Bayoma uno. En aquel día vas a conocer que Hashem es uno y su nombre uno. Y esa es la tarea. Bueno, ¿qué más decirles? Muchas gracias a todos los presentes, que son como la palabra presente en español, también la palabra regalo. Estamos viviendo días muy significativos a nivel interno en la Keilah, ya que estamos mudando. En este momento estamos haciendo los arreglos del nuevo Beit Midrash, eventualmente. Sí, demasiado fuerte, Anat, ya lo creo. Y estamos muy felices porque, bueno, vamos a poder tener un espacio un poco más cómodo para que todo el mundo pueda venir y que todo el mundo pueda estudiar eventualmente, y esa es la perspectiva. Tizkur y Shanim Rabot, Shabbat Shalom. Recuerden que el domingo de noche comenzará Rosh Chodesh Shabbat, y llegue para bien. Todo el día lunes y domingo a la noche y lunes es Rosh Chodesh Shabbat. Que acabe de lo renueve para el día. Un abrazo nuevamente, muchas, muchas gracias y bueno, gracias por estar con nosotros siempre. Shabbat Shalom.